Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, para atender esas situaciones donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que empiece a interactuar con nosotros, aproveche la participación o la presencia de los abogados especialistas y se conecte con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos envía un mensaje de texto, un mensaje en video, un mensaje en audio con su situación, muy brevemente, un mensaje de menos de un minuto para que podamos aprovechar el tiempo. Y también nos puede llamar al 648-4820 en vivo para que le haga las consultas correspondientes a los invitados en el día de hoy. Vamos a estar hablando hoy todo sobre pensiones a propósito de las diferentes inquietudes que se siguen generando, pensiones y seguridad social. Si usted está teniendo alguna situación, pues bueno, este es el momento de aprovechar y consultarle a nuestro abogado especialista que hoy nos estará acompañando en la tarde de hoy. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos esta tarde un tema muy importante, un tema que siempre genera toda la atención de todos nuestros televidentes porque es un tema que afecta a la economía tanto familiar como nacional, porque es un tema que tiene que ver con la pensión, con ese pago del cual vamos a sobrevivir después de cierto tiempo y que no es un regalo que nos hacen, es un derecho que tenemos, es algo por lo cual se ha trabajado toda la vida y es justo que recibamos lo que merecemos, lo que cada persona ha cotizado, eso debe recibir. Muy bien, pues Samuel Villamizar, abogado de la casa, especialista en temas pensionales y seguridad social, pues está hoy con nosotros, nos está acompañando en la tarde de hoy. Abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, doctora Marlene, y a todos los televidentes. Y agradecido primeramente con Dios de estar acá en este lugar y poder acompañarlos y resolver las inquietudes que haya en torno al tema de pensiones. Bueno, le pregunto, para quienes están iniciando su jornada o su vida laboral en este momento, ellos poco conocen acerca del tema pensional y a muchos ni les interesa. ¿Vale o no vale la pena pensionarse? Sí, indiscutiblemente. Lo que hoy en día vemos es que el tema de seguridad social en materia de pensiones ha cobrado ya un alto impacto, no solo a nivel legal, sino también a nivel ya de costumbre de la persona. Y la persona joven tiene que empezar a realizarlo, obviamente, desde temprana edad para lograr adquirir pues, sus derechos y de esa manera poder lograr el derecho como tal. Hoy día está pues, establecido 57 años para las mujeres, 62 para los hombres y en el régimen de prima media deben tener 1.300 semanas o en el régimen de ahorro individual la pensión anticipada o la pensión de acuerdo al ahorro que tenga la persona allí. ¿Prima media es? Prima media es lo que llamamos colpensiones. Colpensiones. Es el fondo público, para mejor denominarlo, y el régimen de ahorro individual son los 4 fondos privados que nosotros conocemos hoy día, que son All Mutual, Colfondos, Protección y Porvenir. Perfecto. Pues para tener la claridad, si usted hay alguno de estos términos pues que no le es familiar, para eso está nuestro abogado en la tarde de hoy. Tenemos una llamada del señor Octavio. Octavio, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo me afilié a Colpensiones en el 98 y pagué hasta el 2013 750 semanas. O sea, eso ya yo solicité la pensión, hubo demanda, pero en agosto del año pasado, en primera instancia, me negaron la posibilidad de la pensión. Y ahorita, el 10 de julio, el Tribunal Superior confirmó la negación de la pensión. Entonces, yo pregunto
¿tengo derecho a reclamar indemnización o tengo derecho a seguir mirando a ver si tengo la posibilidad o no? Bueno, Muchísimas gracias. Bueno, don Octavio, primero, pues decirle que debe esperar que le salga el fallo de segunda instancia. Ah, pues ya se lo confirmaron. Ya se lo ¿Y confirmaron. cuántos años tiene, don Octavio? Tengo 66 años cumplidos. 66 y cotizó hasta el 2013 750 semanas. Yo coticé 750 semanas. No entendí, él está solicitando la pensión antes de las 1.300. Sí, probablemente está alegando algún régimen de transición que adquirió el derecho antes y de esa manera pues puede obtener un número inferior de semanas. Okay. Entonces no conozco pues el proceso, por lo que él dice y lo perdió en primera y segunda instancia, revisar primero si de acuerdo a la cuantía es procedente un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que vaya a ese escenario y de esa manera pueda pues tener, por decirlo así, esa otra instancia a través del recurso de casación. O también pues revisar con su abogado de confianza el fallo que se profirió, si efectivamente le protegieron o existe alguna vulneración del debido proceso o algún error fáctico que llama uno para interponer una acción de tutela frente a los fallos que él tiene allí. Sí tiene lugar a reclamar la indemnización sustitutiva porque es una persona que tiene ya 66 años y obviamente esos recursos no se le van a perder, esos recursos tiene derecho y los puede solicitar. Abogado, expliquémosle a las personas qué es la indemnización sustitutiva. La indemnización sustitutiva es el derecho que tiene la persona al adquirir los 62 años de edad en el régimen de prima media. Esto solo aplica para el régimen de prima media, es decir, colpensiones. Las personas que estén en colpensiones y tengan 62 años para los hombres, 57 para las mujeres de edad y 1.300 semanas y no hayan, no hayan alcanzado a reunir las 1.300 semanas, pueden solicitar la indemnización sustitutiva y le van a devolver los recursos que tiene allí a través de esta figura jurídica. ¿Qué porcentaje de esos recursos le devuelven? Le hacen un promedio de los salarios que ha devengado y le aplican una fórmula actualizándole con el IPC hasta el momento en que haya lugar a la devolución de estos recursos. Muy bien, abogado, vamos a leer uno de los mensajes que ya nos empiezan a enviar a través de WhatsApp nuestros televidentes. Nos dice lo siguiente: muy buenas tardes. Mi pregunta es, yo trabajé con una empresa prestadora de servicios, la cual no me pagó sino 9 años y trabajé 14 años. Yo aún estoy activa en Colpensiones. ¿Se puede pagar los años que la empresa dejó de pagar? De esto ya hace 12 años y al día de hoy tengo 1.100 semanas y tengo 61 años de edad. Muchas gracias. Bueno, dice que trabajó en una empresa prestadora de servicios. Y durante 9 años. Que trabajó 14 años, sí, solo le pagaron 9. Solo le pagaron 9, pues el empleador está obligado a realizar esos aportes. O sea, le faltan 5 años ahí que no aparecen por ningún lado. Esos aportes es lo que nosotros llamamos la mora patronal o la mora del empleador y deben aparecerle reportados allá porque está en Colpensiones ella cotizando. Sí. La entidad, es decir, en este caso, Colpensiones tiene la obligación de hacerle valerle esas semanas o esos meses que tiene allí y no ha podido la persona cotizar. Entonces, de esa manera, lo que tiene que hacer es solicitar, obviamente, que le tengan esas semanas para efectos de no perderlas. Es decir, no las va a perder y quien las debe cancelar es el empleador, asumiendo, obviamente, los intereses de mora. Con esos 5 años ya tendría las 1.300. Las 1.300. Sí, porque ella dice que tiene 1.100 semanas. Dice que de esto hace 12 años. No importa, la pensión, las semanas son imprescriptibles. Sí, el derecho a la pensión es imprescriptible. Luego lo que tiene que empezar a revisar es toda su historia laboral y aportar las certificaciones que la persona devengó, estuvo vinculada, en esa empresa para demostrar obviamente que si existe mora y revisar la historia laboral para determinar si aparecen en mora, esas semanas se las tienen que tomar en cuenta y de esa manera la persona puede lograr su derecho a la pensión, porque ya la Corte Suprema de Justicia lo ha señalado y en ese caso la mora por parte del Fondo de Pensiones, Colpensiones, de no iniciar un proceso coactivo para el cobro de esas semanas, de esos tiempos que estuvieron allí sin pagarse, lo debe asumir en Colpensiones
porque Colpensiones debe iniciar un proceso coactivo contra ese empleador por la mora del pago de esos aportes. Claro, la Corte ha dicho que no se le puede trasladar esa responsabilidad al trabajador, porque la empresa no pagó y quien estaba en la obligación de cobrar, digamos, era Colpensiones, porque hasta hace unos años, antes del pronunciamiento de la Corte, Colpensiones decía, no, a usted no le pagaron tanto tiempo y se desmontaba, digamos, de la obligación de la pensión. Exacto. Pero la Corte dijo, no, esa responsabilidad no se le puede trasladar al trabajador porque quien debía cobrarle a la empresa fue Colpensiones y si no lo hizo, debe asumir esa carga. ¿Qué debe hacer entonces la televidente? Solicitar la pensión, ya tiene la edad, ya tiene, ¿cuántos años? 61 años. 61 años. Pues debe solicitar la pensión, ante la negativa ya debe acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral a interponer una demanda para que le concedan su derecho. Ella dice que no le pagaron, pero no dice nada de si las semanas aparecen o no aparecen. Yo lo que haría es vincular en la demanda tanto a Colpensiones como a la empresa. ¿Sí? A los dos para que hagan parte dentro del proceso y entren a responder pues por la pensión correspondiente. Muy bien, perfecto. Tenemos otra llamada en línea. Señor Eulogio, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Mira, es que tengo una preguntita. Es que yo tengo un hermano que fue fallecido, claro que ya hace ya casi 18 años, y él cotizó un poco de semanas cuando eso estaba el seguro, lo tenía el seguro social, ¿no? Sí. Y entonces él no dejó ni hijos ni esposa. Entonces la pregunta mía es para el abogado, a ver si alguno de los otros hermanos, nosotros podemos reclamar esas semanas que él cotizó. No, Eulogio, las semanas que él reclamó, que él tiene ahí, solo las podía reclamar pues en el orden que establece la ley, en el artículo 47, la esposa o la compañera permanente o los hijos. Y también pueden reclamarla los hijos, los hermanos, en dado caso que ellos dependieran económicamente de él. Si demuestra que hay un hermano que padece una enfermedad grave, que dependía económicamente de él, que estaba bajo custodia de él, pues obviamente sí tendría derecho a entrar a reclamar esas semanas allí, pero de lo contrario no. Abogado, ¿y los padres si él era soltero? Sí, los padres sí, obviamente sí demuestran la dependencia económica, ¿no? Que no debe ser total, sino como ya lo hemos explicado, puede ser parcial. Muy bien. Tenemos una pregunta que nos envían a través de WhatsApp, dice lo siguiente. Buenas, mi pregunta es, yo trabajé en una empresa por 7 años, eso fue del 83 al 90, y no me pagaron pensión ni seguridad social en esos años. La empresa cambió su razón social, pero es el mismo dueño. ¿Yo puedo reclamar esos años, las semanas que no me pagaron? Muchas gracias. Sí, la respuesta es sí. Acá pues para mí no opera el fenómeno de la prescripción. Puede intentar la demanda contra el nuevo dueño, contra la persona que está manifestando que fue el verdadero empleador, para que él entre a responder por esos aportes. Y pues acá lo que hay que resaltar es que lo que tiene que cancelar es una mora bastante grande, ¿no? Para que le reconozca eso. Ya lo que entraría pues a negociar y a determinar pues, por ejemplo, con el abogado es cómo va a determinar frente al pago de esos aportes que le van a realizar ahí el tema de los honorarios, ¿no? Porque la persona no va a recibir directamente ese beneficio, ese dinero, sino lo va a recibir es el fondo y ese le va a aportar para la pensión. Entonces ya tendría que determinar, pero sí es viable una demanda ordinaria laboral contra el empleador que no realizó esos aportes. Ahí quien responde es el representante legal siempre de la organización, o sea, independientemente si cambia la razón social, quien responde es el representante legal. Sí, si es una persona jurídica, sí, el que esté figurando en la persona jurídica como tal. En estos días casualmente me llegó una consulta donde el señor le faltan 4 años más o menos para alcanzar sus semanas de cotización, pero le hicieron un acuerdo. Es que hay que tener mucho cuidado con algo. Muchas veces hacen acuerdos en el Ministerio de Trabajo respecto de pago de salarios, prestaciones y demás, pero se les olvida el tema de la seguridad social y les quedó por fuera el temita de la seguridad social. Entonces este señor ahora se ve en la obligación de ir a demandar la misma situación. La empresa ya no existe, le toca demandar la que efectivamente le realizó o con la que tuvo la vinculación, y para que ésta le pueda llegar a pagar pues las semanas que no están allí. ¿Cuánto le dura? Entonces yo le digo, pues aproximadamente el proceso le dura de 2 a 3 años. Y a usted le faltan 3 años por cancelar, tiene que calcular qué es más beneficioso para la persona.
no es por uno descartarlo y decirle no vaya a demandar, sino que es más beneficioso para mí el desgaste de un proceso frente a una persona jurídica que está en liquidación y que no sé si me va a entrar a responder o entrar yo a realizar esos aportes. Es como cuantificar qué es y mejor para mí, económicamente ¿no? mirar Sí, cuánto sale el desgaste proceso judicial, efectivamente, sí. todo eso. Entonces, una recomendación que le hago a las personas es, una vez usted se retire de la empresa, pues verifique que efectivamente le hayan realizado los aportes al tema de seguridad social. Y si no, pues acuda ante la jurisdicción a hacerlo. Y cuando realice una conciliación o transacción, verifique que ese derecho, que es irrenunciable, quede allí también plasmado para que de esa manera no se lo vulneren y pueda luego pues tener, aunque sea un acta de conciliación, que ya presta mérito ejecutivo y es mucho más fácil para hacerlo efectivo. Muy bien, vamos a atender a la señora Sonia, que se encuentra en línea. Sonia, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud para los abogados? Mira, lo que pasa es que yo tengo 57 años, ya voy a cumplir 58, Sí. y tengo 1080 semanas. Ujú. Ay, ¿qué debo de hacer? ¿Y dónde cotiza, doña Sonia? ¿En el fondo privado o en el fondo público? No, la tengo en Colpensiones. Está en Colpensiones, tiene 58 años con 1050 semanas, 1080. 1080 semanas, todavía le falta semanas para seguir cotizando. Me faltan 220. A diferencia del régimen individual, esa es una de las ventajas que llaman de estar en el régimen de ahorro individual, es que cuando usted llega a las 1150, el Estado le financia las 150 semanas restantes y la persona sale pensionada con el salario mínimo legal mensual vigente. En el régimen de prima media, es decir, en el que está la señora Sonia, Colpensiones. en Colpensiones, no, la persona tiene que alcanzar las 1300 Le faltan semanas. 4 años y medio más o menos todavía. Un promedio más o menos, sí. Para es poder lo que le- cumplir las para 1300 adquirir- semanas y para luego adquirir sí las 1300 solicitar su semanas. pensión. Y luego sí solicitar su derecho. Que es lo mejor que puede hacer, ¿no? Exacto, no es recomendable para esta persona o para la señora Sonia que deje cotizar, ya tiene su derecho muy cercano y lo que le van a devolver no compensa lo que es en sí el valor de una pensión. Esa es como mi recomendación a título personal. Tiene 57, a 61 más o menos, 62 ya podría Estaría estar llegando a su pensionándose, pensión. sí. Y con una, bueno, habría que mirar cuánto es que se estaba ganando. Ella dijo algo del mínimo, ¿no? No, Suponemos que es el mínimo. no hablo del ingreso, sí. Hablando del tema del ingreso, una consulta que querían que aclaráramos de una situación particular de personas que han venido cotizando pensión con sueldos altos. Hablamos de 5, 6, 7 millones de pesos. Pero en los últimos 10 años... o 5 años. En los últimos 5 años ya dejaron de cotizar sobre ese gran sueldo que tenían y empezaron a cotizar sobre el mínimo. Entonces preguntaban, al final, cuando ya llegue el tema de las 1300 semanas y voy a pedir mi pensión, ¿con cuánto finalmente me pensiono? Y si perjudica o no que haya cotizado esos últimos 5 años sobre el mínimo. Efectivamente, la cotización se va a dividir, el ingreso hace liquidación durante los últimos 10 años de cotización que tiene la persona. Quiere decir que tiene 50% muy bueno y 50% muy bajo, Sí. en el caso que usted plantea. De esa manera, pues sí le va a afectar y aunque le va a pesar un porcentaje, pero no va a exceder del 50% para efectos de hacerle el ingreso base de liquidación de su pensión. Entonces es bien importante en este tipo de casos, abogada, pues tener y mantener, si usted tiene un sueldo de ese estilo y ya le faltan unos años, mantener esa cotización. Mantener la cotización, claro, porque en el régimen de prima media, o sea, en Colpensiones, lo que se hace es un promedio. Entonces, al promediar 5 años buenos con 5 años del mínimo, obviamente la pensión le va a bajar. Hay algo también por resaltar que en el caso de los empleados públicos, de acuerdo a la ley 33 del 85, hay algunos que alcanzaron a salir pensionados con el último salario que devengaron. En este caso, aquellas personas que alcanzaron cargos de directivos donde tenían unos ingresos bastante altos, lograron pensionarse pues con ese ingreso base de liquidación. Pero hoy día ya la Corte se ha pronunciado y ha manifestado que no, que hay que hacerle el ingreso base de liquidación el promedio de los últimos 10 años. Entonces, inclusive para esos casos de tema de servidores públicos no está aplicando esa regla. Muy bien, perfecto. Tenemos un mensaje importante si usted tiene alguna inquietud sobre dónde y cómo debe arrendar un inmueble. Arriende con tranquilidad. Zurich Colombia Seguros S.A. y Central de Arrendamientos te ofrecen la póliza individual de arrendamiento más completa del mercado. Atrévete a arrendar sin riesgos. Continuamos leyendo mensajes de nuestros televidentes. Abogado, buenas tardes. Una pregunta, yo pagué 10 años de pensión, ahora no estoy cotizando. ¿Este dinero qué pasa? ¿Se pierde o se puede retirar? No, no se pierde. Los aportes que usted haga, por eso es la conciencia que debemos de tener, que los aportes que tengamos en materia de seguridad social en pensiones no se van a perder.
van a estar allí. Lo que pasa es cuándo los puedo reclamar. Los puedo reclamar si estoy en Colpensiones, cuando ya tengo los requisitos de vejez, de la pensión de vejez. Y si estoy en el régimen de prima media, si ya no alcanzo a completar el ahorro individual para poder lograr mi pensión. En ese momento puedo solicitar la devolución de saldos o la devolución de los dineros que tengo allí. Entonces, esos dineros nunca se van a perder, van a estar allí. Obviamente es más beneficioso pedir la devolución de los aportes que tengo en el régimen de ahorro individual que pedir la indemnización sustitutiva, porque allí me los van a pagar con la inflación, no solo con el IPC, sino me los van a pagar con la rentabilidad que ha producido esos recursos allí. Me estaban preguntando, abogado, que de acuerdo a lo que habíamos explicado, resulta siendo estratégico si yo he venido trabajando durante mucho tiempo con un sueldo literal bajo. En los últimos 10 años, como dicen acá, meterle la ficha para tratar de cotizar lo más alto posible hasta conseguir la pensión para poder quedar con una buena pensión. Sí, esa es la recomendación que tenemos. Es que hay que hacer como una cultura y programarnos, hacer como un presupuesto, así como lo hacemos para las finanzas del hogar, para las finanzas personales. Para las vacaciones. Para las vacaciones. Igual, ¿no? Tenemos una mala cultura frente al tema de seguridad social. Pero por desconocimiento. Por desconocimiento. A los jóvenes empleados nunca les explican bien cómo es el tema y cómo funciona y para qué es que se necesita y si pueden o no. A muchos, inclusive a quien les habla, le dijeron que nunca se iba a poder pensionar. Exacto, entonces hay que cambiar el chip, como nos decían a nosotros en la universidad cuando estábamos en la especialización. Hay que cambiar el chip, ¿en qué sentido? De que los recursos del sistema de seguridad social en pensiones, primero son recursos que van a ser parte de mi pensión y no me las van a quitar. El gobierno no me los puede quitar, nadie me los puede quitar, porque si no sería un enriquecimiento sin justa causa, lo ha dicho la Corte. Entonces, de esa manera esos recursos no se me van a perder. Y segundo, no hay que verlo como un gasto, sino hay que verlo es como una contingencia a la cual yo me estoy preparando en algún momento de mi vida. Como una inversión a largo plazo. A largo plazo. Porque igualmente los años van a pasar y va a llegar a la edad de pensionarse. Un ahorro programado, abogado. Claro, y si no tiene nada ahorrado. Y es que es el mejor seguro que yo veo desde el punto de vista aún económico para uno como cotizante y como afiliado. El caso de la pensión de invalidez a mí me parece que eso no lo brinda ninguna aseguradora. El hecho de yo tener la cobertura por solo tener un año de cotización prácticamente realizado antes de que me suceda el accidente o el siniestro es una verdadera ventaja. Eso no me lo ofrece casi que ninguna aseguradora. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pensión de invalidez es una gran bendición y eso se le puede presentar a jóvenes o a viejos, la invalidez. Entonces, ahí ya tenemos amparado algo muy bueno. Ahora vemos que los bancos lo llaman a uno muy a menudo, le ofrezco el seguro de yo no sé qué. Primero yo pienso que hay que tener es la afiliación a Seguridad Social, particularmente en pensiones. Y quiero también hacer un llamado muy respetuoso a aquellas personas que solo cotizan en salud y en ARL. Porque ¿qué pasa? Si la persona solo realiza estos pagos y sabe cómo lo realiza a través de cooperativas. Entonces, sí, está permitido, la ley lo admite, pero haga el esfuerzo y mire que la contingencia que en realidad lo protege y en realidad lo cubre, no la está haciendo, que es la de pensiones. Si se le presenta una invalidez de origen común, no la tiene ahí amparada, la persona va a quedar desprotegida. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A la cooperativa? No, la cooperativa está realizándole y prestándole un servicio como asociado. Y en ese caso la cooperativa le va a decir, usted me pidió ese servicio y eso es lo que usted está abogado, pero ese tema no estaba ya prohibido, todavía está permitido. Está permitido y está vigente. Ahorita está, inclusive ha alcanzado, pues uno ve por las calles en los diferentes postes las circulares y las personas pues manifestando que afilian en EPS y en ARL, y le queda por fuera esa cobertura. 84.000 pesos cobran. Yo por ahí he visto los letreritos que... Permítame, abogado, vamos a recibir a la señora Blanca, que nos ha estado esperando en línea para hacer una consulta. Blanca, ¿cómo le va? Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Gracias. Vea, yo ya me pensioné este año, a partir de abril empecé ya a recibir mi pensión por Colpensiones, pero a mí me sobraron 400 semanas. Yo tenía 1.700 semanas ya cotizadas. Esa plata, esas semanas se pierden o yo las puedo que me las reintegren en dinero. Doña Blanca, muchísimas gracias por su inquietud. Constante, abogado. Sí, la gente cree que esas semanas se perdieron o que las puede reclamar. ¿Qué pasa con esas semanas? Mire, hay que entender primero que estamos en el régimen de prima media
con prestación definida, que quiere decir que yo estoy haciendo allí un fondo donde estoy ahorrando no solo para mí, sino un fondo común, a diferencia del privado, donde sí estoy llenando la bolsa de Samuel, allá estoy metiéndole la plata solo a la bolsa de Samuel, acá es un fondo común para distribuir entre todos los afiliados que van a alcanzar un día su derecho a la pensión. De esa manera, lo que quede allí va a servir para subsidiar a aquellas personas y aquellas pensiones que están pendientes por pagar. Entonces, esos recursos no se van a devolver. No se van a devolver. Y ella obtuvo una ventaja de esos recursos, porque le suman... Le sube el porcentaje del ingreso base de liquidación y le va a quedar mucho más alto su porcentaje para la liquidación de su pensión. Y además de eso hizo una labor de aportar al sistema para que otros también puedan estar beneficiados. Esa es como la finalidad, esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Por lo que usted dice, todo el mundo cree que es un ahorro y está esperando, bueno, que me devuelvan, ya coticé 1.300 y bueno, las otras 400 también las pagué, ¿no? Es que como no entendemos que en el régimen de prima media estamos haciendo un ahorro colectivo. Una bolsa común. Común, donde están todos, allá estamos todos los afiliados que estén en Colpensiones. Y de ahí sacan cada uno, le sacan a cada persona su pensión. La parte correspondiente, sí señora. Bueno, hoy estamos hablando de pensiones. Recuerde que usted nos puede enviar todas las preguntas, aprovechar la presencia de Samuel Villamizar, el abogado especialista. Tome su teléfono, escríbanos a WhatsApp, llámenos al 648-4820. Una pausa y ya continuamos con más de Actúe en Derecho. Muy bien, seguimos en Actúe en Derecho. Tenemos ya una llamada en línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y en qué le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Habla con Marta Ballesteros. Hola Marta, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Esto es para decirle al doctor, lo que pasa es que yo, estoy cotizando en Colpensiones, ¿sí? Sí. Y tengo 1.278 semanas. ¿Cuántos años tiene? De hecho, tengo 61 años. Ya le falta nada. Y entonces resulta de que he ido siempre que voy a preguntar las semanas cotizadas, en la cual dije, como yo, yo coticé trabajando, pero muy poco, ¿sí? Pero entonces el gobierno me subsidió, que fue en Prosperar, me subsidió 15 años, a los 15 años lo sacan, desde el 2012 estoy pagando como independiente, para no retirarme prácticamente, para lograr mi pensión, pues yo empecé a pagar como independiente. Sí. Pero entonces aquí, mira, ahorita que fui el 19 a reclamar las semanas cotizadas, y resulta de que aquí me salen unas inconsistencias de 10 pagos que no están registrados ahí. Aquí dicen unos que dicen valor del subsidio devuelto al Estado, me salen 4. Dice valor del subsidio devuelto al Estado, dice en el decreto 3771. Fueron 4. Y el otro que dice en proceso de verificación. Pago en proceso de verificación. Y los otros me dice pago como trabajador independiente, sí, por verificar. Sí. Y me salen también, otros también dice saldo a favor del afiliado, saldo a favor del trabajador. Es un poco de inconsistencia. Yo fui y le pregunté al muchacho allá, al que me atendió allá en Colpensiones, y le dije yo que eso, porque todas esas inconsistencias. Entonces me dijo, no, lo de que usted pagó en Prosperar, tiene que ir allá y pedir una carta para ver, para que usted traiga eso acá, esa carta acá, y acá se le arregla el problema. En la cual yo fui allá y reclamé la carta y la mandaron a Colpensiones. En Colpensiones me mandaron fue que buscara los recibos, de la cual encontré 8 recibos. Son 10 pagos prácticamente que no me figuran ahí. Y entonces me dijo, no, es que los otros pagos no se han subido al sistema. Si tengo pagos, yo empecé a pagar como independiente desde el 2012. Según sus cuentas ya debería tener listas las semanas. Por eso, claro. Bueno, ¿qué le podemos hacer, abogado, para que en este caso la señora pueda reclamar esas semanas que deberían ya tenerlas para poder reclamar su pensión? Bueno, inicialmente radicar una petición ante Colpensiones con los soportes que tiene correspondiente ella o la certificación que le emita el consorcio Prosperar, para de esa manera lograr demostrar que esos pagos ya están realizados. Estas inconsistencias, a mi juicio, las debe asumir Colpensiones, porque él es el que tiene el problema. Esto es prácticamente asimilándolo un poco al tema de la mora del empleador. La obligación del fondo de pensiones es recaudar y velar porque esos recursos le lleguen allí. Ahí se van a presentar ya, de hecho hay varias demandas, porque hay una circunstancia ahí con el tema del pago subsidiado, porque no se sabe si lo realizó o no lo revisó Prosperar. Entonces, primero radicar la solicitud por vía de derecho de petición
aportando los soportes correspondientes para que esas semanas le aparezcan allí. De no lograrlo, ya le tocaría pues agotar una instancia judicial para poder obtener su derecho y sus semanas que le faltan allí. Dice que tiene 1.278, le faltarían alrededor de 6 meses para poder lograr su derecho a la pensión, teniendo en cuenta que son más o menos 4.23 semanas lo que cotiza en el mes, lo que suma en el mes. De esa manera, pues la recomendación es radique una petición ante Colpensiones, menciónele que usted está al día, los soportes de pago que tiene y si el consorcio le emitió la certificación para poder acreditar que efectivamente esas semanas están realizadas allí. Eso es lo que llamamos el agotamiento de la vida administrativa para poder posteriormente reclamar su derecho a la pensión de vejez y si se la desconocen, si ya queda el camino pues de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a reclamar su pensión. Si le quedan estas 22 semanas, abogado, que son más o menos 6 meses, y pues pensando en que agilice el proceso, ¿no sería recomendable que cotizara para tratar de cumplirlas en caso tal de que haya demora? Sí, pues la recomendación es cotizarla, pero si tiene cómo acreditarlas, tiene todo el derecho para hacerlo. ¿Cuánto se puede demorar ese proceso? No, pues eso sí depende, puede durar casi los 6 meses. O sea, puede durar los 6 meses o algo más. Haciendo su reclamación allí administrativa, claro que sí, porque le van a responder, frente a eso tiene unos actos administrativos que le van a notificar, y tiene recursos de reposición, en subsidio de apelación, pero que yo creo que si ella da los soportes correspondientes, Colpensiones no tiene por qué negarlo. Perfecto. Abogado, hay otro tema que nos han preguntado mucho los televidentes y es el tema de los traslados entre regímenes. ¿Cómo se puede hacer? ¿Todavía se puede hacer? ¿Ya no se puede hacer? ¿Por qué no nos cuenta sobre ese tema? Bueno, sobre el tema de los traslados, hay que decirle a las personas que esto es una situación donde las mujeres entre 47 y 57 años que quedaron y los hombres entre 52 a 62 años de edad que quedaron en el fondo privado ya no pueden trasladarse a Colpensiones. ¿Y qué le implica esto? En la gran mayoría de casos, desafortunadamente, la pensión le va a quedar muy bajita, porque la persona lo que está realizando, el ejemplo que colocaba John hace un rato, 5 años tuvo un ingreso muy alto, 5 años tuvo el ingreso muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que no va a reunir el capital suficiente, para poder adquirir su derecho a la pensión. Aunque acá no se trata de tener los últimos 10 años sino en el régimen de ahorro individual, sino de tener una bolsita donde va a reunir al día de hoy aproximadamente entre 260 a 270 millones de pesos. Si la persona ve que en su extracto del fondo de pensiones tiene menos de esos recursos, pues téngalo por seguro que no va a lograr su pensión mínima. O lo que puede llegar a lograr es la pensión mínima si tiene 1.150 semanas y quedar pensionado con un salario mínimo. Eso la verdad es muy triste, que una persona que trabajó toda la vida salga con una pensión de un salario mínimo. Para aquellas personas que devenguen entre 3 y 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la recomendación que les doy es hay que demandar, no espere que lleguen los 57, la edad de pensión para las mujeres, que es los 57 y los 62 para los hombres, sino inicie su proceso ordinario laboral antes, para que cuando llegue allá le trasladen todos los recursos. La Corte Suprema se ha venido refiriendo y han generado una serie de mitos de que en Bucaramanga no están saliendo las demandas a favor. Sí, no es Bucaramanga, es la Corte Suprema de Justicia. Recientemente salió un fallo donde señala que por la violación al derecho de información, y lo ha venido reiterando porque es un tema más como del consumidor y del usuario, del estatuto del consumidor, por no haberle dado la información suficiente, la persona no pudo obtener y saber la realidad de que su pensión allí iba a ser de un salario mínimo, contrario a tenerla en un fondo público, en este caso Colpensiones, que va a ser superior de acuerdo al ingreso que tenía la persona o de acuerdo a los ingresos que tuvo durante los últimos 10 años. Entonces es bueno recomendarle a las personas que están en fondo privado que revisen su extracto. Si no se acerca su ahorro a los 260 millones de pesos en este momento, muy seguramente usted va a tener una pensión de salario mínimo. Entonces es bueno que revise la opción de los traslados. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de una demanda. Ya en este momento no hay nada más que hacer, a través de una demanda. Cuando son menos de los 10 años, ¿no? Cuando ya están se han pasado los 10 años. El límite como tal. Bueno, vamos a atender una llamada. La señora Sonia se encuentra en línea. Sonia, ¿cómo le va? Buena tarde. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Sí. Ana María, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Dame un favor. Señora. Resulta que yo fui a Colpensiones. Yo trabajé empecé como sabatina en el TIA y en almacenes como Everfit,
como en Almacén Valer. Luego ya ingresé cuando ya me gradué, ya ingresé a la Gobernación de Santander. Sí. Luego ya de la Gobernación, ahí fueron 3 años. Luego en créditos cooperativos en Almacén Cartago y Eversí, 2 años. En el Ministerio de Trabajo 2 años, en la Oficina de Arquitectos 2 años, en Telecom 1 año por servicios prestados y en la Contraloría 4 años. Pero yo fui allá a Colpensiones y me dijeron, no, en el sistema figura como si no hubiera trabajado un solo día. Entonces le dije, ¿cómo así? Entonces, pero yo, cuando yo estaba trabajando, yo nunca supe si yo estaba devengando pensión, porque yo veo que a mi hijo sí le llega una carta de pensión donde así sean horas de trabajo, o sea, así sea prestando servicios por 1 hora o 4 horas en el día, él le llega el soporte. Ajá. Y a mí yo nunca supe de ello, nunca. Y entonces yo ahorita pues no tengo pensión, ya tengo 65 años. ¿Cuántos años fue que usted en sus cuentas calcula que elaboró? Yo calculo 16 años. Ok. Y imagínese, y me toca trabajar en ventas y eso a veces no me enfermo y de ñapa me salió una hernia y mejor dicho, a veces me toca, es como dice, aguantar el hambre porque no tengo para comer. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Usted está cotizando en este momento, Ana María? No, porque imagínese, yo con eso de que me dijeron allá en Colpensiones, pues yo se me bajó fue como la moral. Y dije, ¿qué tengo que hacer? No, tiene que ir allá a preguntar, le dije eso, ¿por quién fue? Le dije, pues yo creo que primero que todo Seguro Social y después por la Caja de Previsión Social Nacional. ¿Y usted tiene soportes de esos años laborados? No. No le digo que yo no tengo nada, yo no tengo nada, o sea, a mí nunca me dieron una certificación de nada. De pronto tiene personas que trabajaron con usted, amigos que hayan trabajado con usted. Eso sí. Pero hay unas que ya se acabaron. Que sean testigos de que usted estuvo trabajando en esos lugares. Tiene que realizar una labor de investigación administrativa. Son más o menos 800 semanas, abogado, según los cálculos que ya nos dice. Tiene que enviar a Ana María derechos de petición a cada uno de los empleadores, tanto públicos como privados. Pero, abogado, ahí hay una cosa, ella hablaba de empresas como el TIA, privadas. Ya desaparecieron. Pero ya se acabaron. Ya desaparecieron, ahí sí. Yo le decía lo de los amigos porque en esa época, hace muchos años, se usaba, era el número patronal. Entonces, de pronto, algún compañero de trabajo que sí haya sido juicioso y haya guardado alguna tirilla o algo donde esté el número patronal, porque después de que migró la información del Seguro Social a Colpensiones, se perdieron muchas cosas, pero con el número patronal, revisando, lo digo por experiencia propia, con el número patronal, revisando en los archivos físicos, se encuentran las semanas. ¿Y el número patronal está asociado a que al representante legal de esa época? Sí, al NIT que tenía. Al NIT que tenía, es que en esa época era el número patronal. Entonces le digo lo de si tiene algunos amigos, porque es de pronto ellos sí, alguno tenga la manera de verificar cuál era el número patronal y usted pueda intentar reconstruir esa historia. Que son 800 aportes y son 800 semanas y si logra demostrar eso, ¿podría solicitar la devolución de los aportes? La devolución, sí, claro por lo que menos. Sí. Y vemos que son empresas, pues no son empresas... Hay unas que son públicas. Sí, públicas y empresas también reconocidas de derecho privado. Entonces yo creo que esas empresas están realizando sus aportes en seguridad social. Claro. Entonces de esa manera lo que tiene que entrar a hacer es una labor de investigación, radicar derechos de peticiones a todas las entidades para ver dónde va recaudando la certificación del tiempo laborado y a qué institución le realizaron los aportes. Por él escuché que a la caja, entonces tiene que mirar cuál caja fue la que le realizaron los aportes y solicitar pues inclusive un derecho de petición al mismo Ministerio de Hacienda, a ver si tiene algún tema de bono pensional, qué sé yo, para poder mirar dónde tienen los recursos de esos aportes que tenga allí. Muy bien, tenemos un mensaje que nos envían a través de WhatsApp de audio. Escuchemos lo que preguntan los televidentes. Gracias, señores abogados. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 50 años y no he cotizado hace mucho tiempo, pero aparezco en el Fondo Privado de Porvenir. Hice cuentas y de aquí a los 62 años
efectivamente no alcanzo a llegar a los 270 millones en este momento, si fuera así. Por lo que yo empezaría a cotizar sobre el mínimo. Mi pregunta es a ustedes, ¿qué me sugieren? ¿Todavía puedo pasarme al régimen del gobierno? Aunque tampoco alcanzo a los 62 todavía a pensionarme, pero ahí puedo seguir cotizando y lograr mi pensión. Y si no logro en el fondo privado esa plata, ¿qué pasaría con esa plata? Muchas gracias. Bueno, habría que revisar cuántas semanas tiene, ¿no? Sí. No las mencionó. No mencionó cuántas semanas tiene. Se me va a dar ahorita la idea, pero fundamental determinar ahí que le hagan un estudio con cuánto saldría pensionado. Él tiene ahora 50 años. Está la circular de la Superintendencia Financiera que obliga a los fondos privados a que le realicen la asesoría. Y esta asesoría debe ser doble, debe ser inclusive previa. Entonces él debe acudir allí para que le hagan una proyección de con su salario mínimo, con cuánto podría salir pensionado allí o con su ingreso que tenga. Algo muy bueno para de pronto recomendarle al señor es que estando en el fondo privado, él puede obtener la pensión mínima. Es decir, lo que hablábamos hace un rato, si tiene 1.100 semanas, 1.150 semanas, el Estado le subsidia las 150 que le faltan y de esa manera alcanza a llegar con una pensión de salario mínimo. Si esa garantía no la ve o él no ve esa posibilidad o él dice no, yo voy a cotizar juicioso a partir de los 52 para completar las 1.300, pues sí es conveniente que se traslade a Colpensiones como tal. La recomendación para mí, muy respetuosa, cada caso es muy particular y concreto, pero es para aquellas personas que tengan entre más de 2 salarios mínimos, entre 3 y 4 salarios mínimos, trasladarse, estudiar la posibilidad, primero pedir la asesoría para que le hagan la proyección de cómo va a quedar pensionado y poder definir si me quedo allí o me traslado a Colpensiones. Entonces, eso es la recomendación que le puedo hacer allí. Sí le devuelven la plata que tiene allí, la devolución de los saldos, y se le devuelven con todos los rendimientos, con los intereses, con los frutos, con todo lo que tenga allí se lo van a devolver. Muy bien, vamos a atender a la señora Marta, que nos está atendiendo a esta hora en línea. Doña Marta, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta? Hágame un favor, le voy a hacer 2 preguntitas. Bueno. Yo tengo 54 años. Sí. Toda la vida he cotizado con el Seguro Social, ¿sí? Con Colpensiones. Colpensiones, y anteriormente era el Seguro Social, luego pasé a Colpensiones. Sí. Entonces, yo cotizo con el mínimo, ¿sí? Tengo 1.750 semanas hasta el mes pasado. Me dicen que, bueno, a mí dicen que me puedo pensionar a los 57 años, ¿sí? Sí. Que tengo ya bastantes semanas, ¿sí? Pasada ya de lo que estipula el tiempo, ¿sí? Sí. Entonces, ustedes que me aconsejan, o sea, ese tiempo que ya tengo, esas semanas que yo he pagado más, se me pierden, porque todavía me faltarían, tengo 54 años, me faltarían 2 años y medio, ¿sí? O 3 años casi. Los cumplía en febrero del año 2022. Bueno, esa es la primera, para ver qué hacemos con esa. ¿Cuál es la segunda? La otra cosita es, yo podría, digamos, yo pago salud y pensión, ¿sí? Porque yo estoy afiliada, tengo ahí como he podido. Yo trabajo así, entonces, por días, entonces estoy cotizando también salud porque yo tengo afiliados a mis papás. Claro. Entonces, yo podría pasar, digamos, a ¿cómo se llama? A lo de adulto mayores, ¿qué se llama? A lo de, sí, a lo de lo que era Prosperar. Eso, Prosperar, yo podría pasar y, digamos, seguir pagando salud y entonces seguir pagando pensión mientras el tiempo que ya me falte para poder pensionarme, ¿o qué consejo me dice? Me da el doctor. Bueno, muchísimas gracias por su consulta. La primera, relacionada, tiene 1.750, sí. Eso le da un poquito de porcentaje, que llegue a las 1.800 para que llegue al 80%. Sí, le pueden subir, pero ella tiene... Pero es que sí, el tema es que... Es muy poco. O sea, el porcentaje sube, sí. pero si tiene un salario mínimo... Pero como ella ha cotizado sobre el salario mínimo, eso no le va a aumentar. Okay. Eso no es significativo. No pasa nada. Significativo. Es que no es en las semanas. Sí. Ese es el estudio que uno tiene que hacer. Ajá. Es el esfuerzo que yo tengo que hacer por mejorar mi ingreso, obviamente de acuerdo a la capacidad que yo tenga.
si es conveniente para mí cotizar mucho más alto para poder pensionarme de la misma manera. O sea, sí va a tener un porcentaje más alto, pero tiene unos aportes muy bajitos, lo que quiere decir que no le va a significar mucho. Entonces le va a quedar su pensión por el salario mínimo probablemente. Y lo que sí es necesario recalcarle es que la plata no se le va a perder. La plata, vamos a reiterar nuevamente, se le va a aportar para el gran fondo de solidaridad que tiene ella y al cual está aportando, que es el régimen de prima media. No va a recibir más bueno, dinero. Ella dice que si ella puede pasar a prosperar, sí, pero yo creería, abogado, que no, porque ella ya tiene las semanas. O sea, ¿qué le van a subsidiar si ya cumplió? ¿Qué le van a subsidiar si ya tiene las semanas? Sí, ella prácticamente lo que está esperando es llegar a la edad. Entonces ya prosperar no operaría. O sea, sí, podría decirle que no prosperar, dice, pero ¿qué le vamos a auspiciar si usted ya tiene las semanas? Sería que averiguar y mirar los requisitos a ver si allí le permiten que la persona que ya tenga las semanas pueda acudir allí para ser subsidiado, pero igual esos recursos finalmente van a ser parte del fondo común, no se van a perder, van a ser gran parte de este fondo común. ¿Sí? Muy bien, vamos a atender una inquietud que tiene la señora Trinidad, que está conectada con nosotros. ¿Cómo le va, Trinidad? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos. Bueno, doctor, mire, la consulta mía es la siguiente. Yo salí pensionada por invalidez. ¿Sí? Trinidad. Sí, señor. La escuchamos. Ajá. Y la inquietud que yo tengo, ya tengo la edad de pensionarme. Yo coticé 10 años con el Seguro Social. Sí. Le seguimos escuchando, Trinidad. ¿Invalidez de origen común? Trinidad. Sí, señor. Le escucho por el teléfono, escúcheme por el teléfono y no por el televisor, ¿ok? Sí, doctor. Bueno. Entonces, la inquietud que yo tengo en estos momentos, si yo en esos 10 años coticé para vejez. Sí. No son compatibles, no se puede reclamar las dos, doña. ¿Cómo es el nombre de la señora? Trinidad. Doña Trinidad, no son compatibles. Porque ya tiene un origen, ella ya tiene una pensión que se originó por la invalidez de origen común y sale de la misma fuente de financiación, por lo tal no es compatible la una con la otra, la de vejez con la invalidez. Bueno, abogado, a mí me surge una inquietud. Si yo tengo una pensión por invalidez, sí, ¿cierto?, de ARL. Sí, de origen profesional. De origen profesional, pero coticé para pensión de vejez, por decir algo, 1000 semanas, o ¿puedo reclamar la indemnización sustitutiva por esas semanas? Sí, sí las puede reclamar. Sí las puede reclamar porque la persona está diciendo, mire, yo tengo acá la invalidez. Es que es más, acá también viene una asesoría muy buena para los televidentes. El caso de la pensión de sobreviviente, le dicen, falleció en un accidente laboral, le dan la pensión por sobreviviente o con ocasión del accidente de trabajo. La ARL la pensiona a la señora, a la compañera permanente, y le dice, mire, acá está su derecho. Y tenía unos aportes realizados, en este caso el régimen de prima media, Colpensiones, y allí tiene unos aportes. Y tiene 50 semanas con anterioridad a la fecha en que se presentó la muerte de esta persona. ¿Qué hacen los fondos, tanto privados como públicos? Le dicen, yo le devuelvo la plata. La persona cree que no tiene derecho a la pensión y tendría derecho a la pensión en ese caso, a la pensión de sobreviviente del sistema que proviene del origen de vejez, ya sea en Colpensiones o en el fondo privado. Y la persona muchas veces, ¿qué hace? Va y reclama esa plata o una mala asesoría, claro, porque hay que decirlo, hay profesionales del derecho que por cogerle el dinero a la persona, porque no piensan mucho más allá. O porque no tienen el conocimiento, abogado. La legislación en pensiones es... Yo pienso que es un tema más como de ser vivos. Ajá. Entonces quieren cogerle la plata, perdóneme que lo diga así y lo exprese de esa manera, pero quieren cogerle el retroactivo que le va a llegar a la persona de esos recursos y sacarle de ahí 20-30%, que dejarlo que le llegue una pensión que va a ser más benéfico para ella. Porque como le va a llegar la pensión, entonces la persona luego se va a ir de la oficina y no vuelve. Entonces no va a tener ningún beneficio. Entonces le dicen, no, reclame la plata que tiene allá. Ojo con eso. Las personas ahí, en ese caso, es decir, un accidente laboral, la pensión la reclama ahí, la pensión de sobreviviente, tiene derecho a reclamar la pensión de vejez siempre por sobrevivencia si tiene las 50 semanas anteriores. No se dejen engañar, muchas veces los abogados, no, venga y reclama acá el retroactivo que tiene allá. No, por Dios, si tiene derecho a otra pensión, ¿por qué no lo hace? Doña Trinidad, usted está en línea, cuéntenos su inquietud respecto a lo que nos contaba. Bueno, doctor, entonces la inquietud que tengo es la siguiente.
Yo tengo ya cumplí los 58 años este año. Sí. A ver si yo tengo un derecho a un bono por la vejez. ¿Está pensionada por origen común? Sí, origen común. Está pensionada por origen Tiene común. pensión de invalidez por origen común. Sí, Entonces doctor. ella pide si puede reclamar lo que ha cotizado para vejez. En Sí, este caso, sí lo puede reclamar. pues no tiene común. Pero es que realizó aportes después de ser pensionada. Entonces la pregunta es ¿Realizó aportes después de ser pensionada, doña Trinidad? No, doctora, eso sí no, yo no aporté, sino el tiempo en que yo estuve aportando los 10 años que yo trabajé. No. No. Entonces no. No, porque eso es lo que le está sucediendo a su pensión, no. Claro, no lo podría tiene reclamar, derecho. no señora, no. No. Desafortunadamente no. Bueno, ahí está la respuesta para la señora Trinidad. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso una pregunta más acerca de todo lo que estamos hablando hoy sobre pensiones aquí en Actúa en Derecho. Última pregunta, abogado. Nos están preguntando quienes tienen la mesada 14 y que se la quitaron. ¿Qué posibilidad hay de que la puedan reclamar? No, la mesada 14, Acto Legislativo 01-2005, que modificó el artículo 48 del Sistema de Seguridad Social, que no señala que solo a partir hasta los que tuvieran derecho, que se le causara el derecho para obtener la pensión al 31 de julio del 2011 y que devengaran de 1 hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si no reúne los requisitos, la persona no tiene derecho a la mesada 14. Es decir, que tuviera un ingreso de 1 hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que al 31 de julio del 2011 tuviera los derechos ya acreditados. Por ejemplo, hombre, 62 años, 1.300 semanas para obtener su pensión. No que estuviera pensionado, sino que tuviera los derechos. De esa manera podrían reclamar la mesada 14. De lo contrario, no. Bueno, hay que seguir cotizando, ¿no, abogada? Hay que seguir cotizando. La seguridad social, el pago de la seguridad social no es un gasto, es una inversión que tarde o temprano, más tarde que temprano, dará sus frutos. Entonces hay que seguir cotizando. Muy bien, agradecemos la presencia de los abogados, a ustedes por haber estado conectados con nosotros. Los invitamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Nuevamente estaremos aquí en Actúe en Derecho. Por ahora, los dejamos con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, que pasen una feliz tarde.